Ok, vamos a entrarle a un tema denso. Hoy toca analizar una amenaza para la democracia que es súper moderna, muy compleja. Y ojo, no estamos hablando de lo de siempre, de golpes de Estado, de violencia repentina. No, este análisis va sobre algo más sutil. Cómo las democracias, hoy en día, se empiezan a desmoronar, pero desde adentro. Y todo nuestro análisis va a girar en torno a esta pregunta. Porque, a ver, la manera en que las democracias se caen ha cambiado, y mucho. Entender cómo funciona este nuevo mecanismo es de verdad fundamental. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Lo que teníamos en la cabeza, lo de antes, eran, pues eso, tanques en la calle, ¿no? Una ruptura súper violenta, súper obvia. Pero ahora la cosa es mucho más sigilosa. Es como una erosión, lenta, gradual. Y lo más increíble es que a menudo usan las propias leyes, las herramientas de la democracia, para hacerlo. Son líderes que fueron elegidos y que, desde adentro, empiezan a desmantelar todo el sistema. Ok, para entender bien este fenómeno, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente esta nueva amenaza. Luego, nos meteremos con el círculo vicioso que la hace seguir y seguir. Después, veremos por qué las instituciones fallan, cómo se construye una narrativa pública para justificarlo todo. Y al final, algo durísimo, el costo humano que tiene este colapso. Listo, arranquemos con lo primero, la nueva amenaza. La idea central, el concepto clave aquí, es que la democracia ya no se rompe de un día para otro. No, ahora se desgasta, poquito a poco. Y el término técnico para esto es retroceso democrático. Ojo, no es una revolución, para nada. Es un proceso lento, paulatino. Pensemos en esto. Líderes que ganan elecciones y una vez en el poder usan esa misma legitimidad para empezar a torcer las reglas, a quitar contrapesos, a asegurarse de que nadie, pero nadie pueda competir contra ellos. Un ejemplo clarísimo es Nicaragua. A ver, cuando un presidente simplemente saca de la jugada a su único oponente real, ¿qué pasa con las elecciones? Pues se transforman. Dejan de ser una decisión de la gente y se convierten en puro teatro. Una puesta en escena nomás, para aparentar que todo está bien, para legitimar un poder que ya no tiene nada que ver con la voluntad popular. Bueno, ahora sí vamos al corazón de este análisis, a entender cuál es el motor que mueve todo este colapso. Y la clave es que no es una sola cosa, es un círculo vicioso, una especie de triángulo de fuerzas que se alimentan entre sí. La primera de estas fuerzas es la captura del Estado. Y aquí hay que poner mucha atención, porque esto no es la corrupción de siempre, no es solo robarle dinero al Estado, es mucho más profundo. Se trata de convertir al Estado mismo en una herramienta para el crimen. O sea, el Estado se vuelve un escudo que garantiza que nadie te toque y al mismo tiempo un motor para hacer negocios ilegales. Y aquí es donde se ve perfecto cómo funciona este ciclo. La democracia se debilita y eso crea un vacío, una oportunidad. Las redes criminales se meten ahí, capturan el Estado y se aseguran la impunidad total. Y claro, para proteger ese nuevo orden, ¿qué hacen? Usan la militarización. Y la militarización, a su vez, debilita todavía más la democracia. Es un círculo perfecto que se alimenta a sí mismo, una y otra vez. Y el resultado de todo este ciclo es un concepto que de verdad pone la piel de gallina: la necropolítica. Aquí ya no hablamos de gobernar para que la gente viva mejor, ¿no? Hablamos de administrar la muerte. El poder se demuestra decidiendo quién es desechable, a quién se le puede dejar morir sin consecuencias, o peor aún, a quién se puede matar para proteger los intereses de ese Estado que ya fue capturado. Miren, lo interesante de este cuadro es que nos deja ver el cambio de lógica de una forma súper clara. Por un lado, la biopolítica, la idea clásica, buscaba administrar la vida de la población. Pero la necropolítica, por otro lado, lo que administra es la muerte. La violencia ya no es para mantener un supuesto orden social, sino para cuidar las ganancias de negocios ilegales. Y el blanco de esa violencia son esas personas que el sistema considera desechables. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que algo así pase? Bueno, la respuesta está en que los mecanismos de control, los frenos del sistema, simplemente colapsan. Vamos a ver exactamente cómo se rompe eso que llamamos rendición de cuentas. Hay un académico, Andreas Schedler, que lo explica muy bien. Dice que la rendición de cuentas tiene, digamos, dos partes. La primera es que los funcionarios tienen que dar la cara, informar y justificar lo que hacen. Pero la segunda, y aquí está la clave de todo, es que tiene que haber una capacidad real de sancionarlos, de castigarlos si hacen las cosas mal.
Y aquí está el meollo del asunto. La captura del Estado le pega directo a esa segunda parte. ¡Pum! Anula por completo la capacidad de sancionar. Piénsenlo. Si la gente que se beneficia del crimen es la misma que controla el sistema de justicia, pues cualquier intento de castigo va a ser bloqueado desde adentro. Es un veto total a la justicia. El sistema simplemente se paraliza. Pero, a ver, un régimen así no se mantiene solo a punta de fuerza bruta. Necesita algo más. Necesita controlar el relato, la historia que la gente escucha. Así que ahora vamos a ver cómo se las arreglan para fabricar el consentimiento del público. Y para justificar todo esto, una de las fuentes que analizamos menciona una figura clave: los intelectuales orgánicos. ¿Quiénes son? Bueno, son esas figuras públicas, esos líderes de opinión, que usan toda su credibilidad para defender al régimen. Y lo hacen de dos formas. Una es muy directa, justificando la represión del Estado. La otra es más sutil, pero igual de peligrosa: guardar un silencio cómplice. Se callan frente a la militarización, frente al asesinato de periodistas y activistas, y sobre todo se callan sobre las alianzas entre el Estado y el crimen organizado. Y las consecuencias de este silencio, de esta captura del Estado, son simplemente devastadoras. Para que esto no se quede en conceptos abstractos, las fuentes nos dan cifras que aterrizan esto a una realidad brutal. Estamos hablando de 220.000 homicidios. 220.000. Y como si eso no fuera suficiente, a esa cifra hay que sumarle 130.000 personas desaparecidas. 130.000. Es fundamental detenernos un momento a pensar en esto. No son solo números en una pantalla, son la escala real de la tragedia humana que pasa cuando el Estado falla en su deber más básico, proteger a su gente. Y para terminar, vamos a la parte más humana de todo esto. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo se siente vivir en medio de una democracia que se está cayendo a pedazos? Para explicarlo, las fuentes usan unas metáforas increíbles, sacadas de la gran literatura universal. La primera es la de Orwell, la de 1984. Es la idea del control a través del miedo. La violencia del Estado, esa necropolítica de la que hablábamos, simplemente te paraliza y crea un callejón sin salida. Para rebelarte necesitas ser consciente, pero para ser consciente necesitas rebelarte primero. Y el miedo, claro, impide que ese primer paso se dé. Luego tenemos la visión de Huxley, la de un mundo feliz. Aquí el control es diferente, no es tanto por el dolor, sino por el placer y la distracción. Es un control por condicionamiento. La propaganda, el entretenimiento constante, logran que la gente termine amando su propia servidumbre, que acepte la falta de libertad como si fuera lo más normal del mundo, sin ni siquiera darse cuenta de la manipulación. Albert Camus nos habla de otra consecuencia, una más interna, la apatía. Piénsenlo, cuando el mundo alrededor es violento, es injusto y el sistema no hace nada, una forma de sobrevivir psicológicamente es volverse indiferente. Es un mecanismo de defensa, un desapego emocional frente a una realidad que ya parece no tener ningún sentido, que se siente absurda. Y por último, Dostoyevsky, con su famoso Gran Inquisidor, nos da la que podría ser la justificación filosófica de las élites. Es esta idea terrible pero poderosa, que la gente en el fondo no quiere ser libre, que la libertad es una carga demasiado pesada y que si se les da la opción, la cambiarán con gusto por seguridad, por pan, por orden. Es el argumento final de que el fin justifica los medios. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que queda abierta. Si el nuevo autoritarismo ya no es un golpe de Estado claro y directo, sino esta convergencia silenciosa entre crimen, política y violencia, entonces, ¿cómo se le hace frente? Las viejas formas de resistencia quizás ya no alcanzan. La gran pregunta es, ¿cómo tiene que evolucionar la resistencia ciudadana para defender a la democracia en este escenario tan, pero tan complejo?